Bueno, hoy nos toca el tema de marco legal e institucional, ¿verdad? Y dijimos que íbamos a aprovechar para hablar también de lo que les había preocupado la otra vez que habían puesto en el WhatsApp, el tema de las franjas de dominio, ¿verdad? Que forma parte de lo que es legalidad, digamos, ¿verdad? Bueno, entonces, comencemos hablando del marco legal. Creo que les habré dicho más de una vez, el marco legal en Paraguay es muy bueno. Eso no quiere decir que se cumpla, que es donde viene nuestro problema. Tenemos un excelente marco legal y tenemos un pésimo cumplimiento. Realmente hay muy poco control. Generalmente acá con mucha facilidad se hace la vista gorda a las cosas que deben hacerse y entonces el resultado no es bueno, pero no es por falta de una legislación adecuada. A veces dicen hay que hacer una ley para tal cosa, pero resulta que la ley ya está, simplemente no se cumple. Es lo mismo que están diciendo ahora, siempre nosotros tratamos de ubicarnos también en el hoy, ¿verdad? Que están diciendo ahora que probablemente mañana la conferencia de prensa que hace el ministro de Salud se pongan de nuevo más restricciones. Y yo le escuché decir a Sequera y me pareció muy cuerdo y pienso igual, no se trata de poner más restricciones, ya se sabe lo que hay que hacer, se trata de que se cumpla. Y si la gente no tiene internalizado el tema, entonces no se va a cumplir, así de simple es. En el momento que no me miran, hago algo mal hecho. Si yo no soy consciente de lo que tengo que hacer, entonces transgredo cada vez que puedo. Y no se le puede poner un policía a cada persona para que le controle lo que está haciendo. Entonces, ese es el resultado que tenemos. Nada más ilustrativo que este tema del COVID para hacer una comparación con lo que es todo lo legal en general, ¿verdad? O sea, hay miles de leyes que no se cumplen. Por ejemplo, y podemos hablar en inicio inclusive de este tema de la franja de dominio que preguntaban ustedes la otra vez. En teoría y por ley, nadie se puede instalar, por ejemplo, en el borde de un arroyo o de un río. No está permitido legalmente. Y sin embargo, ¿cuál es nuestra realidad? Hay gente instaladísima en bordes de arroyos y de ríos, y sobre todo arroyos. ¿Y por qué lo hacen? Porque se les permite. O sea, la legislación que no permite eso existe. El cumplimiento de esa legislación no existe. Y es más, en muchísimas ocasiones esas instalaciones en bordes de arroyo y compañía son permitidas por los municipios. A veces inclusive hasta les cobran un canon. Es como la gente que pone sus puestos en la calle Palma. No está permitido teóricamente, pero se les deja. Y yo me acuerdo cuando, ya hace unos cuantos años, cuando surgió el problema de los vendedores de las plazas, que se quisieron vaciar las plazas y se llevaron al final se terminó llevándolos a la vereda frente al Cine Victoria. ¿Se acuerdan que es donde están hasta ahora? Esa gente protestaba porque el tema era que ellos no estaban gratis ahí en la plaza, les querían sacar de la plaza, ¿verdad? Y el municipio ponía cara de serio y decía que los iban a sacar porque estaban invadiendo un espacio que no correspondía. Pero ellos estaban pagando un canon por estar ahí. O sea, el municipio les permite, les cobra, no les da un recibo, ¿verdad? Pero les cobra. Y lo viene haciendo desde añares atrás, no es una cosa que se puede decir ahora, el intendente anterior o el anterior, se hizo siempre. Se les permite estar, pero se les cobra. Entonces, eso les da también a ellos ciertos derechos, ¿verdad? Que no está dentro del marco de la ley, pero está dentro del marco de lo que se admite, ¿verdad? Entonces, es complicadilla la cosa. Ustedes saben que hasta había en esa época nosotros trabajamos mucho con el arquitecto Oscar Rivas, que no sé si lo conocen, a lo más adelante lo van a conocer, porque es de la materia de ordenamiento territorial y además fue ministro del Ambiente. Nosotros trabajamos en la CONADERNA, que es la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales del Congreso. Y entonces ahí fue que fuimos a parar cuando querían sacar vegetación de todos lados y embaldosar todas las plazas y hacer lo mismo que hicieron frente a la Plaza del Congreso. ¿Se acuerdan que eso antes tenía mucho verde y después se embaldosó porque era un lugar de protesta, se iba la gente, se tropeaba, etcétera, etcétera? Lo mismo quisieron hacer en todas las plazas. Quisieron igualar las plazas a lo seco que era el espacio de la Plaza de la Democracia. Y por supuesto fue una reacción así en cadena, no podía ser. No es lo razonable para nuestro clima. La Plaza de la Democracia es una plaza que en verano está vacía.
¿verdad? Porque no es un espacio agradable y no hay protección de verde. Las otras plazas sí tienen muchos árboles y compañía, entonces se armó un escándalo y se protestó muchísimo desde Conaderna y no se permitió, se consiguió, digamos, en realidad, que no lleguen. Trajeron su baldosita, colocaron para embaldosar toda la plaza justamente que está frente a Victoria, y cuando se armó tanto escándalo, terminaron arreglando 3, 4 baldosas rotas, juntaron todas sus baldositas y se las llevaron de vuelta. Por suerte, porque si no, hoy tendríamos 4 plazas secas en el centro de Asunción. ¿Se imaginan ustedes lo que es eso? Entonces, y esa gente que estaba, y así fue como yo me enteré que había hasta una comisión, pues comisión, asociación, que yo, de vendedores de yuyo de tereré. O sea, hasta ellos estaban agrupados porque a ellos también les cobraban un canon por vender sus yuyitos de tereré. O sea, toda esa gente que está en el Caminero Central de Fernando de la Mora, no me consta, pero estoy segura que están pagando un canon por estar ahí. Nadie les deja estar gratis en ningún lado, realmente. Entonces, eso no es legal, pero se hace. Entonces, así es como pues yo siempre digo que nuestro marco legal es muy bueno, pero no así el cumplimiento de ese marco legal, ¿verdad? Hay una pirámide, le llaman la pirámide de Kelsen, que es la que nos dice cuáles están por arriba de. La Constitución Nacional es la que está en la punta de la pirámide, porque es la legislación suprema nuestra, digamos, ¿verdad? Nosotros todo lo que hagamos, desde la última norma, resolución, ordenanza, etcétera, tiene que estar en concordancia con esa Constitución Nacional. Ustedes más de una vez habrán escuchado que se dice, pero esto es inconstitucional, ¿verdad? Como la frase mágica, porque si es inconstitucional no puede correr. Coste que no siempre se dice en serio que no es inconstitucional, porque ese es otro vicio que también tenemos como sociedad. Se miente sin asco. Y como nadie investiga mucho a fondo, entonces terminan corriendo un montón de mentiras, ¿verdad? Ese también es otro punto. Pero digamos, cuando algo va contra la Constitución, no debería poder hacerse en nuestro país. Por debajo de la Constitución Nacional, la siguiente en jerarquía son los acuerdos y la legislación internacional, acuerdos, normas, etcétera, tratados internacionales. Están en el segundo grado de jerarquía, digamos. Para que un tratado internacional nosotros lo firmemos como país o un acuerdo, tiene que estar dentro de lo que permite nuestra Constitución. Nosotros no deberíamos, y no debemos, y no lo hacemos de hecho, firmar algo que esté en contra de la Constitución. Ahora, cuando la gente de repente no le gusta el acuerdo o el tratado que se firmó, entonces empiezan a decir que no es constitucional. Aunque no sea cierto, porque como les digo, ese es otro defecto que tenemos. Se miente mucho y como la gente acostumbra a repetir como loro lo que escucha, que a investigar realmente para tener una fuente fidedigna de lo que está diciendo, entonces se cae mucho en esas contradicciones. Pero la cosa pasa un poco por eso. Después, en el tercer lugar de jerarquía, recién están las leyes nacionales. Obviamente las leyes nacionales también tienen que estar en concordancia con esos tratados y acuerdos internacionales y por supuesto con la Constitución, ¿verdad? Entonces, así vamos bajando en jerarquía, digamos. Y después de las leyes nacionales viene el tema de las ordenanzas, decretos, reglamentaciones, etcétera, etcétera, que es como la base de la pirámide. A veces en este país que es tan original, resulta que un decreto para la gente vale más que una ley. Y a veces sí hay decretos o ordenanzas que no son realmente acordes con lo que tiene que ser. Pero muchas veces se terminan cumpliendo hasta de forma más estricta que las propias leyes, ¿verdad? Realmente. Somos muy originales en muchos aspectos. Los paraguayos hay que reconocer. Entonces, el tema es el siguiente, como les dije, está esa pirámide, el valor más alto de la Constitución Nacional, después los acuerdos y tratados internacionales, después las leyes nacionales y al final todo lo que sea ordenanzas, decretos y demás. Bueno, eso para tener una idea. Y también las normas que están, pero las normas no son obligatorias de cumplir. Las normas son opcionales. Generalmente los que rigen el tema de las normas son los del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización y Metrología, creo que se llama también, que es el INTN famoso, que es el que realmente regula todo el tema de normas. Y las normas, como les digo, son optativas. Uno puede cumplir o no cumplir una norma. No es obligación. A veces con el tiempo se consigue, porque hay normas que deberían ser obligación,
se consigue que formen parte de la legislación, ¿verdad? Pero ese es un trabajo posterior. Generalmente se quita la norma y después se trata de que eso sea una ley, ¿verdad? Es un proceso como cualquier otro. Entonces, ese es un poco nuestro panorama legal, ¿verdad? Aparte de ese marco legal que tenemos, también tenemos un marco institucional, que es la parte de las instituciones que nos rigen. Les iba a decir, en esa, el equivalente a la Constitución, por ejemplo, dentro de nuestro esquema universitario, sería la reglamentación de la UNA. Todas las normas, la reglamentación, el reglamento en general de la UNA es nuestra Constitución Nacional. O sea, lo que las facultades hagan, digamos, como cuestiones individuales de cada facultad, tienen siempre que estar acorde con la reglamentación de la Universidad Nacional de Asunción, porque nosotros como facultades formamos parte de la Universidad Nacional, ¿verdad? Entonces, ahí también entra la misma historia esa de que si hacemos algo que no está de acuerdo con lo que dice la reglamentación de la Universidad Nacional, no es válido. O sea, se puede protestar de que no está de acuerdo con la reglamentación de la Universidad Nacional, ¿verdad? Porque es la que está por encima de. Y cuando estábamos hablando del tema ese de la franja de dominio que decíamos, es lo que yo les decía, en la parte de los arroyos de compañía hay una franja de dominio del recurso hídrico que tiene que respetarse y que no se respeta, ¿verdad? Lo mismo pasa con los loteamientos. Los loteamientos tienen ciertas reglas, ¿verdad? Hay una cantidad X de ese loteamiento que tiene que ser espacio para plazas y calles y demás. Hay, digamos, si está en el borde del río, obviamente no puede llegar hasta el borde del río, ese loteamiento jamás. No es legal porque el río tiene una franja de dominio que tiene que ser para todos. Pasa algo más visible que todos conocemos, es el tema del lago Pacaraí. El lago Pacaraí, como buen recurso hídrico, tiene una franja de dominio. Eso quiere decir que cualquier persona debería poder caminar, andar en bici o hacer lo que quiere alrededor del lago Pacaraí, bordeándolo totalmente. Pero sin embargo, eso no es posible porque hay muchas propiedades que llegan con inclusive con sus, no sé cómo se llaman esas cosas, ay, no me acuerdo ahora el nombre, lo que llega hasta el lago, ¿verdad? Bueno, algunos si se acuerdan me cuentan. Eso, por ejemplo, no está permitido. Debería quedar siempre, siempre, siempre un espacio que rodea al lago y que es accesible absolutamente para todo público. Entonces, las propiedades privadas no pueden llegar hasta el borde del lago, ni menos llegar adentro del lago, ¿verdad? Es absolutamente ilegal. Gloria. Muelles, ¿querés decir? ¿Perdón? Muelles. Los muelles, eso, gracias. Están los muelles. Hay gente que llega con el muelle hasta el lago, ¿verdad? Eso no está permitido. Es más, tienen que quedarse a una cierta distancia. Pueden haber muelles del lago, pero a los que accede todo el mundo. Pero no puedo yo tener mi propio muelle que llega al medio del lago. No es legal. Yo creo que sí, si uno tiene que estar dispuesto a que sea de uso público. Claro. Eso es lo que podría claro, ser. Vos podés hacer un muelle si querés, pero es para la población y para el lago, no es tuyo. Es el acceso a la gente. Claro, no se puede prohibir. O sea, eso ya no es privado. Claro, y no puede ser como pasa ahora, que si yo quiero caminar, no puedo caminar porque esta es la casa de fulano y hay un muro que me impide, o un muro o una valla. Eso no puede existir, y eso existe, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Esas son la franja de dominio famosa que tiene que ser el acceso de todos. Y ese lotamiento que ustedes mandaron a otra de la foto, que fue lo que originó que habláramos del tema en el WhatsApp, llegaba con el lotamiento hasta el borde del último pastito y el límite del agua, ¿verdad? Eso es absolutamente imposible. Ese recurso hídrico tiene que tener una franja accesible para todos. Ese tipo de los recursos naturales son de todos. O sea, si vos tenés un arroyo en tu propiedad, ese arroyo es público, ¿verdad? Vos podés, digamos, de repente hay ciertos usos permitidos, etcétera, pero es público. Les puse ahí unos cuantos documentitos en la plataforma, como para el que le interese un poco más el tema, lo pueda ver, ¿verdad? Hay un montón de reglas que acompañan a todo eso. Pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que de repente, no porque se hagan las cosas, significa que estén bien hechas, ni que estén dentro de lo que se permite, ¿verdad?
Porque a veces nos pasa eso, ¿verdad? Nosotros, es lo que nos pasa que te dijimos más una vez con la famosa ciclovía de Goyani. Eso se hizo como ciclovía, no se hizo como peatonal. Pero al final el uso terminó siendo más peatonal que de ciclovía. Entonces eso hace que inclusive hubo un momento donde los alumnos te decían, voy a hacer una ciclovía para caminar. Termina confundiendo los conceptos a veces, el uso equivocado de las cosas, ¿verdad? Entonces siempre es bueno que sepamos qué es lo correcto y bueno, y a veces no hay más remedio y pasan cosas, pero no está bien, ¿sí? A mí me gustaría mencionar también en esta parte las edificaciones precarias que se instalan al borde de los cauces hídricos urbanos, los Claro. arroyos que tenemos. Generalmente esa gente hace ocupación ilegal de eso, ¿verdad? Por lo de la franja de dominio. Aunque hay muchos predios que no sabemos cómo se titularon, evidentemente fue alguna cosa irregular, pero eso no debería suceder. Y esa gente otra vez se ubica en esos lugares. Ya hablamos de esto en otra oportunidad, que muchas veces ni los periodistas conocen este tema de las franjas de dominio y sucede alguna cosa, hay una lluvia fuerte que arrastró alguna parte de alguna de esas construcciones y ya van los periodistas. Y nadie te ayudó, nadie te trajo nada. O sea, esa gente no debería estar ahí, porque ven que ya supone peligro para ellos mismos y ese espacio es público o debería ser público. Tendríamos así hermosos parques lineales en torno a los arroyos, pero eso se fue perdiendo por ocupación irregular de esos terrenos. Y por ocupación irregular, que yo siempre rescato a favor de esa gente que está ocupando, permitida. E inclusive a veces son traídos por políticos, porque esa gente significa votos. O sea, es una manipulación perversa de la ciudadanía necesitada, digamos. A esa gente debería ubicársela en algún lugar donde ellos puedan desarrollar alguna actividad interesante, puedan arraigarse y puedan hacer dueños en el futuro de sus sitios. Pero entonces tiene que empezar porque el propio gobierno municipal o lo que sea no les permite estar en los lugares inadecuados. Porque entonces después viene toda la tragedia con el tema de las inundaciones, por ejemplo, que comentaba ella. Primero que están en un lugar inadecuado, pero uno tampoco puede ser tan duro con ellos en el sentido que sabemos que están ahí porque alguien los trajo. No es que ellos de puro arrojados y valientes fueron y se instalaron ahí y dijeron, no, yo me coloco acá y a mí no me quita nadie. No, alguien me puso. Así de simple la cosa. Por eso que después viene todo ese gasto anual infernal que hay con el tema de las inundaciones. Y se van y ocupan las plazas. Y obvio que molesta, pero en el fondo, o sea, yo siempre trato de ver las dos partes. Tampoco son tan culpables ellos, porque es una cuestión que se les deja. Y la otra cosa es, venida la inundación, digamos, bueno, se soluciona en el momento de crisis. Ustedes fíjense que muchas veces ellos no quieren irse a los refugios que les prepara el gobierno para eso, porque están mucho más controlados. Entonces van y se instalan en las plazas. Y como de alguna manera es, digamos, un público político del color que sea, porque hoy en día la democracia nos trajo eso, que ya hoy en día son varios los colores dueños de este tipo de público instalado, ¿verdad? Antes podíamos culpar solo a uno, ahora ya no. Eso es parte de lo que se ganó en democracia. Todos somos culpables de la mayoría de las cosas mal hechas que hay, ¿verdad? Hablando en serio. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente se va y se instala en la plaza y sáquenme si pueden, porque todos tienen padrinos de algún color que les protege. Entonces tenemos la gente, digamos, que de alguna manera está viviendo mal, permanentemente está viviendo mal. Eso lleva a un hacinamiento y hay un montón de otros problemas que vienen con eso, ¿verdad? Además de eso, está el tema de que termina la inundación y vuelven a sus lugares, o sea, vuelven al lecho del río o del arroyo o de lo que fuere. Entonces está mal eso, no se resuelve el problema. Hay un gasto permanente y un malgaste de esa ciudadanía, porque yo siempre, lo primero que pienso siempre en esos casos es en los niños. Los colegios ya no pueden seguir funcionando. Fíjense la tragedia que se armó este año con el tema de los colegios y el problema psicológico de los niños, etcétera, etcétera, por el COVID.
Y esos niños de las inundaciones que todos los años o años de por medio, cuando hay inundación, tienen que dejar su colegio. Algunos se van al interior con los abuelos, otros se van y se quedan instaladas en esas carpas provisorias en las plazas. Obviamente no tienen clases. A veces les instalan unos carromatos para darles clases mientras tanto. O sea, esa tragedia que ahora la estamos haciendo así tan visible, que es real, ¿verdad? No digo que no sea real, esa la viven casi todos los años los chicos de las inundaciones. Y nadie se preocupa de la salud mental de esos chicos. Y entonces después nos extrañamos porque tenemos problemas de jóvenes, digamos, desubicados, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto tienen culpa ellos, pobrecitos, de todo eso? O sea, obviamente que con eso nomás no solucionamos el problema, es mucho más profundo. Para mí pasa por un desarrollo rural adecuado, donde la gente se quede en el lugar donde está y donde maneja los códigos y sabe, maneja los saberes de ese sector. Esa gente que puede de repente manejarse bien con la agricultura. Y en la ciudad terminan haciendo de limpiacoches, cuidacoches, limpiavidrios, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, no es lo ideal para nadie. Yo no creo que sea la vida que ningún Estado quiera darle a sus ciudadanos. Pero sin embargo, toda la dejadez y las cosas, las urgencias que tenemos siempre nos llevan a ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ese tema de la franja de dominio, acá no se respeta para nada. Gloria, ¿ibas a decir algo? No, Estela, este punto está todo en orden. Ok, bueno, entonces con eso estábamos, nos queda claro el tema de la franja de dominio. Entonces tampoco es extraño que se ofrezca un lotamiento así, porque ya está casi tan incorporado a la imagen de la gente que ni siquiera nadie se cuestiona que eso no está bien, ¿entienden? Entonces pasa un poco por ahí el tema. Por eso es que es bueno que nosotros como arquitectos tengamos claro, como arquitectos, como urbanistas, como paisajistas, tengamos claras las cosas, los derechos y las obligaciones, ¿verdad? Aun cuando estemos en un país donde muchísimas veces esas cosas no se cumplen, ¿verdad? Pero no por eso vamos a todos desconocer lo que hay que hacer, ¿verdad? Es como cuando más de alguna vez te dicen, bueno, pero no porque todos robemos también vas a robar. O no porque todos hagan algo mal hecho, vos también lo vas a hacer. O no porque todos tiren basura a la calle, vos también lo vas a hacer. O sea, el tema es qué es lo que vos tenés claro como concepto y qué es lo que de repente y lastimosamente tu entorno te muestra, ¿verdad? Que son cosas que, bueno, es bueno conocerlas para tratar de ir resolviendo con el tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces si nos vamos ahora de paseo por las instituciones, nos encontramos con que tenemos, o sea, el Estado paraguayo está compuesto por el pueblo, o sea, la ciudadanía, o sea, nosotros y el gobierno, ¿verdad? Y está dividido en tres poderes, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Entonces, si tomamos cada uno de ellos, el poder judicial, que está bastante estropeadito también, o sea, duele cuando uno habla de estas cosas tener que decir que no están funcionando bien. Está mejorado el poder judicial últimamente, relativamente mejorado, pero todavía le falta mucho para que las cosas funcionen realmente bien, de verdad. O sea, es una cosa medio trágica. Ese poder judicial, digamos, no, él generalmente no interfiere en los otros poderes, pero permite que los otros poderes interfieran en lo que ellos hacen. De alguna manera ese poder judicial está politizado y está influenciado, digamos, por los otros dos poderes que muchas veces le dictan las reglas y ellos lo aceptan. Como les digo, está bastante mejoradito últimamente, hay que admitir, pero todavía tiene sus falencias. El poder, a ver un poco, dentro del Poder Judicial está el Ministerio Público o Fiscalía, cualquiera de los dos nombres es válido, que es la que en teoría lleva un montón de responsabilidades también, y unidas a diferentes temas. Hay, digamos, en el Ministerio Público está la parte que se ocupa de lo penal, de lo ambiental, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay una infinidad de cosas. Entonces nosotros como parte ambiental, en el Ministerio Público hay una Fiscalía del Ambiente, que es la que teóricamente tiene que hacer cumplir los problemas que detecta el Ministerio del Ambiente. Entonces, si nos vamos al Poder Ejecutivo, ahí está conformado por ministerios, ¿verdad? Y por secretarías. Los ministerios son designados, los ministros son designados por el Poder Ejecutivo. Y las secretarías directamente forman parte del Poder Ejecutivo, son secretarías del Poder Ejecutivo.
tienen rango de ministerio y al secretario lo llaman ministro, pero eso no significa que sea un ministro. O sea que en una reunión de ministros, por ejemplo, el secretario puede asistir, pero no puede votar. Hasta puede opinar según el tema. A veces que ni siquiera están invitados, ¿verdad? Pero no tienen voto. Sin embargo, los ministros sí. De ahí la importancia que tenía para los ambientalistas hace mucho tiempo que esa secretaría, primero se consiguió la secretaría, ¿verdad? Pero que esa secretaría se convierta en ministerio, que es lo que ahora tenemos desde el año pasado, o antepasado, pasado creo que es Ministerio del Ambiente. Entonces sí tiene voz y voto en las reuniones de ministros y en las reuniones internacionales también, porque en las reuniones internacionales, si es secretario del Ambiente, puede, como les digo, opinar. Y de repente, si es una persona brillante, puede con su opinión hasta influir, ¿verdad? Pero solamente porque es muy brillante y puede conseguir que la gente entienda lo que está queriendo decir. Pero no tiene voto. Un secretario no tiene voto en reuniones internacionales tampoco. Sin embargo, un ministro sí. Entonces, el haber pasado la SEAM, que era la Secretaría del Ambiente, a MADES, que es el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, es un gran paso para el aspecto ambiental, tanto a nivel país como a nivel internacional. Es bueno ser de repente consciente de eso. A veces uno protesta, no hacen nada, lo que sea. Bueno, eso ya es parte de lo que tenemos que ir procurando que funcione cada vez mejor el país, ¿verdad? Pero ya tenemos la figura, ya tenemos la instancia para poder actuar. Entonces, a ver un cachito. A partir del Río 92, que después en la parte histórica les voy a comentar, Paraguay tuvo ya una subsecretaría de recursos naturales dentro del Ministerio de Agricultura. Ese fue el primer paso en la parte ambiental, porque la Cumbre de la Tierra, Río 92, fue así como el debut, digamos, de visibilidad de lo ambiental a nivel internacional. Entonces, al venir de ahí, fíjense lo que les digo yo, que nosotros siempre estamos en la parte, en la parte legal bastante bien, aunque no se cumpla, que es la paradoja, ¿verdad? Pero al volver de la Cumbre de la Tierra de Río 92, en el 93, Paraguay ya tuvo su subsecretaría de Recursos Naturales. Obviamente esa subsecretaría estaba dentro del Ministerio de Agricultura. Como el Ministerio de Agricultura es un ministerio básicamente productivo, o sea, su norte es la producción. Entonces, tener a la subsecretaría de Recursos Naturales dentro del Ministerio de Agricultura era un poco como que la comadreja cuida el gallinero, porque obviamente el interés básico del ministerio es la producción y el interés básico de lo ambiental es no impedir la producción, pero hacer que siempre se tenga en cuenta el no, digamos, perjuicio ambiental en cualquier tipo de producción que se haga. Entonces ahí hay un pequeño encuentro. No tiene por qué ser una cuestión de enemistad entre la producción y lo ambiental, para nada. Pero tiene que empezar a entenderse en algún momento y de a poco que pueden ir de la mano. O sea, que lo productivo no tiene por qué perjudicar a lo ambiental. Y lo ambiental obviamente no tiene por qué y no trata de impedir la producción, pero sí la producción correcta para que no perjudique al ambiente. Entonces era así una cuestión muy simpática. Eso fue en el 93. En el año 2000 se apareció la Secretaría del Ambiente. Imagínense, 7 años después más o menos. La Secretaría del Ambiente, y ya cuando apareció la Secretaría del Ambiente había propuestas del ministerio. Lo que pasa es que en el Congreso ganó la propuesta de secretaría, ¿verdad? Lo que sí se consiguió, por suerte, es que esa secretaría fuera ejecutiva, porque la idea inicial era que fuera simplemente una secretaría que se ocupe de lo ambiental, pero que no sea ejecutiva, que no pueda, digamos, hacer un control directo. Sin embargo, por suerte se consiguió que desde el inicio la Secretaría del Ambiente sea la autoridad de aplicación de la legislación ambiental. Cada legislación tiene una autoridad de aplicación, o sea, una instancia que es la que se ocupa de aplicarla. El Ministerio de Industria se ocupa de la legislación que tiene que ver con industria, y así cada uno, ¿verdad? Entonces, la Secretaría del Ambiente tuvo la potestad de ocuparse de la legislación ambiental. Eso fue en el 2000. Y en el 2000, acá está, 2018, fue el antepasado, el que se convirtió en Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Lo cual es así, haber ganado, desde el 93 que empezamos, en casi 20 años llegamos de secretaría a ministerio. Lo que pasa es que a veces uno cuando mira así dice, Dios mío, casi 20 años, pero históricamente no son tiempos muy largos, si uno mira desde el punto de vista de la historia, ¿verdad? Entonces, en ese 2018 se elevó la SEAM, o sea, la Secretaría, al rango de ministerio y pasamos a tener el MADES. Bueno, eso es en la parte
del Ejecutivo. Después cada uno tiene su ministerio con sus temas y compañía, ¿verdad? Y en la parte de, dijimos que teníamos tres poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo. En el legislativo tenemos dos cámaras, ustedes saben, la Cámara de Senadores, que tiene 45 señores, y la Cámara de Diputados, que tiene 80. Para mi gusto hay exceso, pero es una cuestión así totalmente subjetiva. Yo creo que con un tercio o la mitad, tanto de diputados, les diría algo, yo tenemos 17 departamentos, no sé, pero como exagerado tener 2, 3 por departamento según el tamaño del departamento. Los senadores son nacionales, los diputados son regionales, son de cada departamento. Entonces, habría que bajar muchísimo ese número. En esos 80, de repente, y en esos 45 de los senadores, hay gente que no abre la boca ni para pedir un café en todo el periodo parlamentario, ¿verdad? Y sin embargo, están o apoyando o molestando para algunas cosas con su voto, que 1000 veces es dirigido. Hay gente que vota lo que le dicen que tiene que votar, que nunca en su vida expresó un solo pensamiento en esos sitios donde está. Entonces, por eso es que personalmente creo, y mucha gente, no soy la única, es de que no hace falta tanta gente para eso. Si nosotros tuviéramos 20 o 30 buenos senadores y 40 o 50 buenos diputados, podríamos estar exactamente igual, menos gente y menos gasto para el país. Porque esa gente nos cuesta mucho dinero, ¿verdad? Tienen unos sueldos relativamente altos que no tienen nada de malo, pero que son muy altos con relación a los del resto. Y un montón de otros beneficios que hace que estén ganando muchísimo más que cualquier otra persona normal, ¿verdad? En muchos países, las unidades de medida para los sueldos es el sueldo mínimo. Por ejemplo, qué sé yo, que los senadores tuvieran 10 sueldos mínimos. Creo que el presidente de la República tiene por ahí 10, no sé si se acuerdan cuando empezó toda esta historia del COVID, resulta que el presidente de la República no es precisamente el sueldo más alto del país. Y sin embargo es el que lleva la responsabilidad de tener que, digamos, de alguna manera coordinar todo esto. Cuando uno mira un coordinador a veces parece que no hace nada, pero en realidad está haciendo que todo funcione de manera armónica, ¿verdad? O debería estar haciendo eso. O sea, es muchísima responsabilidad en realidad. Pero bueno, los famosos consejeros de Itaipú tienen sueldos 3 veces el del presidente de la República, como si nada. Y también ahí hay muchos que están sin pedir ni la taza de café, ¿verdad? O sea, siendo un poco críticos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que hay mucha gente en el poder legislativo, lo hacemos en comparación al costo-beneficio. ¿Cuánto nos cuesta como país? Y de repente un número menor de gente podría inclusive hasta aportar más, porque a veces cuando hay mucha gente es más difícil coordinar. Cuando hay menos gente es más fácil que las cosas sean analizadas a más profundidad, ¿verdad? Pero bueno, ese ya es otro tema. Lo que les quería comentar es cómo funciona esta Cámara de Senadores. Las leyes, cualquiera de ustedes puede proponer una ley si tiene una idea de alguna ley que le parezca interesante para el país. Simplemente tiene que acercarse a un diputado o a un senador y ese diputado o senador presenta la ley con su nombre, digamos, porque las leyes tienen que ser presentadas por diputados o senadores. Se supone que esa es su función. Entonces, a ustedes tienen una ley interesante, van y llevan al diputado fulano y él presenta la ley. Si esa ley entra en diputados, se trata ahí, a veces hace modificaciones, a veces no, y pasa a la otra cámara. Siempre, no importa por dónde, por cuál cámara entró, pasa a la otra cámara. Y ahí de vuelta se vuelve a analizar. Por eso es que ustedes a veces van a encontrar que tal proyecto es de senadores y tal otro proyecto es de diputados, porque a veces cambian mucho. Hace poco, no me acuerdo qué ley se votó, y en la votación decían la de Senado o la de diputados, porque eran prácticamente dos leyes diferentes, ¿verdad? Entonces, el tema es interesante, porque en teoría tenemos mucho... Sí, dime, perdón, levantame la mano y no te di, discúlpame, te escucho. Disculpame que te interrumpa, te quiero No, hacer al contrario, me encanta. sobre el tema. Sí. Justamente la vez pasada estaba, no sé yo cómo, o sea, mi pregunta va, ¿cómo se hace, por ejemplo, eso vos estabas hablando de lo que es diputados y senadores, y cómo es cuando, por ejemplo, desde la municipalidad? Ellos tienen la municipalidad. ¿Hay alguien más que levantó la mano? No es la tuya nomás, Cristian Cardoso. Por ejemplo,
Hace poco hubo uno del tema esto de la deforestación y eso, Ajá. que se junta firmas por Change.org y después eso pasa por la municipalidad. ¿Cómo funciona eso? Mira, el tema de la junta de firmas, yo te cuento, es muy valioso y muy interesante, pero cero bolilla la que le damos. Terminan haciendo lo que les da la gana. Ahora, en la municipalidad funciona así. En la municipalidad el intendente es el ejecutivo y la junta municipal es un legislativo, ¿verdad? Entonces, de repente el intendente, la junta municipal propone alguna cosa, ¿verdad? Y eso, bueno, votan entre ellos. Y lo que gana en la junta pasa al intendente y el intendente puede vetar también, ¿verdad? Y cuando el intendente veta, lo mismo que pasa que en el país, la junta puede ratificarse si consigue un número X de votos. Y o si no, queda el veto del intendente y eso no sale. O sea, se maneja siempre entre las dos instancias. La legislativa, que es la junta, y la ejecutiva, que es el intendente. Lo mismo pasa a nivel país. Había una ley que hoy justamente estuvieron, una de mantener, mejor dicho, era de reforzar el tema de la deforestación cero, ¿verdad? Sin embargo, hoy trataron en diputados y prácticamente mantienen casi lo mismo. No hubo, digamos, todos los cambios que se esperaba que hubiera. Algunos sí. Eso, de todos modos, tiene que pasar otra vez a senadores para ver qué dice senadores sobre esa ley. Puede dejar igual, puede cambiar. Después, cuando al final terminan su paseo entre diputados y senadores y llegan a una conclusión, eso se le presenta al presidente de la República, que puede vetar. Si el presidente veta, igualito que con el intendente, tienen que tener creo que 2/3 de los votos, algo así, tanto en senadores como en diputados para poder vetar el veto, vamos a decir, para no aceptar el veto del presidente. El presidente puede decir, esta ley yo no quiero que salga. Vuelve a la Cámara de origen primero siempre, que puede ser senador o diputado, y después de ahí se va a la otra Cámara. Si en las dos cámaras rechazan el veto, entonces la ley sale aunque el presidente no quiera. El esquema es bastante democrático, si lo miramos así, no es que porque el presidente no quiere no se hace. Y tampoco es porque senadores y eso quieren se hace, sino que tiene que ser una especie de paso entre uno y otro para tratar de que las cosas salgan medianamente democráticas, ¿verdad? Así funciona ese esquema. Tanto en intendencia, la intendencia viene a ser como una especie de bonsái de lo que es el gobierno nacional, digamos, ¿verdad? Es el gobierno local, ya que estamos en paisajismo, ¿verdad? Vendría a ser una especie de bonsái del gobierno nacional. Y también tiene su junta, esa judicial, qué sé yo, donde de repente si se arma un día muy grande, tienen un grupo que hace esas cosas. Me acordé ahora que les estaba comentando esto, y siempre en papel de un poco criticona, realmente. Nosotros tenemos acá también los famosos parlasurianos, que son 18, creo, ¿verdad? Que son congresistas del Parlasur. Pero lo simpático del caso es que solamente nosotros tenemos especialmente, digamos, senadores parlasurianos. Porque el Brasil, perdón, sí, Brasil no sé, pero sé que Argentina y Uruguay, cuando va a haber una reunión del Mercosur, porque las reuniones del Mercosur son 2 en el año, si tenés suerte. Entonces, cuando va a haber una reunión del Mercosur, sencillamente, tanto en la Argentina como en Uruguay, me consta, Brasil no estoy segura, ellos deciden, bueno, vos fulano, mengano y perengano te vas a ir a esa reunión. En las dos cámaras. O sea que los mismos senadores que tenemos son los que hacen, digamos, de representantes del país en la reunión del Mercosur. No hace falta tener otra vez 18 personas costando 35 o 40 millones de guaraníes al Estado para que se vayan 3 veces al año a esas reuniones. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros a veces tenemos cosas muy locas. Tanto Argentina como Uruguay, me consta, ellos simplemente se elige cuando va a haber la reunión y se van. Entonces no están pagando a 18 personas más por eso. Porque el senador que estaba, el diputado que está perfectamente capacitado para ir a esa reunión. Entonces hay así algunas cosillas que son dignas de análisis, digamos. Ya se planteó varias veces que se eliminen los parlamentarios del Mercosur. Porque no es necesario, porque los otros pueden cumplir ese papel. Pero obviamente se aferran como gato panza arriba a lo suyo y es comprensible, ¿verdad? O sea, si uno estuviera en el lugar quizás haría lo mismo, no sé. Pero son cosas así como esas que de repente nosotros tenemos.
Y eso del Mercosur encima tienen hasta combustible. Creo que ahora le sacaron con el tema del COVID, me parece que le sacaron era así de ridículo. Porque lo del combustible sobre todo se justifica más que nada en diputados que son del interior y que tienen que venir a Asunción a cumplir sus funciones, ¿verdad? Se podría entender que les den toda esa cantidad de dinero en combustible. Los senadores ya no es tan necesario en el sentido que se manejan dentro de, pero ponele que de repente tengan que ir a ver a determinados lugares a hacer algunas cosas. Pero los del Mercosur se van en avión. Me quiere decir que combustible tienen que tener. O sea, hay cosas muy simpáticas, digamos, si uno las analiza así, desde el punto de vista crítico y no con ganas de estrangularlo, sino con ganas de encontrar una solución. O sea, es un país con demasiadas carencias. Estamos teniendo problemas revisibles ahora con el tema del COVID en el tema de salud, que no es culpa ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Viene de años. Nunca se le dio bolilla a la salud en este país, como nunca se le dio bolilla a muchos otros temas, ¿verdad? Entonces ahora, obviamente, al haber una crisis salta eso, y a pesar de haberse duplicado o triplicado la cantidad de camas y demás, lo mismo tenemos problemas tremendos, porque esas son carencias así que venimos arrastrando, pero por generaciones. Entonces, habiendo todas esas realidades, a veces uno dice, dioses, ¿qué hacemos para qué tenemos 18 parlamentarios del Mercosur? ¿Qué sentido tiene si los otros pueden también cumplir esa función? Entonces, desde ese punto de vista, nomás es que a veces uno hace este tipo de comentarios y de críticas. Y sobre todo porque muchas veces solemos decir, creo que también en esta clase, en la de proyecto, de hecho hablamos mucho con los chicos, es importante aprender a debatir, a exponer ideas, a decir lo que uno cree que está. A lo mejor alguien puede no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y tendría que decirme, ya me parece fantástico, ¿verdad? Porque para eso estamos, para aprender a discutir y debatir. Es muy importante que en una ciudadanía se acostumbre a debatir y discutir. Y nosotros, lastimosamente, eso arrastramos, porque nuestra educación, en principio, yo siempre digo, no es educación, es adoctrinamiento. En el colegio te dicen que vos digas lo que ellos quieren escucharte. Y muchas veces en la facultad pasa igual. Entonces, es muy importante tener espacios de discusión y de debate, ¿verdad? Porque solamente así vamos a ir llegando a otras soluciones. Ese tema de las inundaciones que hablábamos hace un rato, vos hablás con determinadas personas y parece que te van a comer crudo, porque Dios mío, pobrecitos, ¿cómo no les querés porque son pobres? No, no pasa por ahí, dioses, no tengo nada contra los pobres, es más, me preocupan, y justamente porque me preocupan, quiero que la solución no sea de conveniencia de algunos, sino que sea real y duradera. Que tratemos de que no tengan que venir del interior, porque se hace un desarrollo rural razonable, y que los que por algún motivo vienen, se los pueda ubicar en lugares donde puedan desarrollarse como seres humanos, arraigarse y tener una vida futura interesante. No estar siempre saltando cada vez que vienen 3 gotas de lluvia. Eso no es humano, no es lógico, no es razonable, y no es quererlos, defenderles en ese tipo de espacios. Desde mi óptica, como les digo, escucho críticas. Encantada, escucho críticas, ¿verdad? Pero hay que analizar mucho esas cosas, porque son tremendas. Obviamente, en este caso, por pura casualidad, interviene con nuestro tema del paisaje. Cada vez que pasan una de estas cosas, las plazas quedan hechas bolsa, por ejemplo. Y hay que volver a rehacerlas. O sea, se gasta mucho dinero en cosas porque están manejadas de una manera irracional, cuando en realidad tenemos muchísimas carencias reales como país que deberíamos estar manejándolas. En educación hay unas fallas terroríficas, ¿verdad? Y salud es lo que más se nota de repente. O también en el tema del trabajo, y eso se notó con estas ayudas sociales que tuvieron que dar. La mayoría de los países, no el extremo de Argentina, que llegó hacia una especie de subsidio por todo, ¿verdad? Pero sí, en la mayoría de los países europeos, etcétera, etcétera, los americanos no sé cómo son en ese tema, porque ellos son bastante más peculiares. En salud también no es que estén muy diferentes a nosotros, no llegando obviamente al extremo pobreza nuestra. Pero la salud en los Estados Unidos es multimillonaria y el pobre no tiene acceso a la salud ni por si acaso. O sea, es una tragedia el tema salud allá. Pero en Europa, que se ocupan un poco más de estas cuestiones generales, ¿cómo se llama? El subsidio, el apoyo de trabajo existe. Vos perdés tu trabajo y el Estado te mantiene un tiempo dándote oportunidades de trabajo mientras tanto. Pero está previsto un sistema para proteger cuando alguien pierde el trabajo. Porque en cualquier sociedad la gente puede perder su trabajo. Y perder su trabajo cuando se vive generalmente al día puede significar tragedias espantosas.
En los Estados Unidos, que también existe eso, y que sobre todo el tema de los créditos y la tarjeta de compañía es muy habitual, hay tragedias terribles cuando la gente pierde el trabajo. Yo conozco lastimosamente en vivo, en un caso cercano, pero hay muchísimos casos, no fue el único, de gente que pierde el trabajo, le mata a su familia y se suicida, porque no sabe cómo va a resolver el tema. Entonces, es el Estado el que de alguna manera tiene que prever todas esas cosas. En Europa no, en Europa vos perdés tu trabajo y el Estado te apoya. Primero, si vos sos arquitecto, te da, no sé, durante 6 meses, no conozco el tiempo exacto, te da lo que ganarías en tu profesión y te va ofreciendo distintos trabajos. Si vos sos muy exquisito, al final no aceptás ninguno, llega un momento donde terminás recibiendo una ayuda que recibiría cualquier Juan Pérez, ¿verdad? Pero no te dejan tampoco indefenso y no te dejan sin tener que comer ni nada por el estilo y tenés la salud básicamente cubierta. Entonces, la tragedia no es la misma. Por eso es que es tan importante de repente que desde los estados se manejen bien las cosas y que la ciudadanía tenga conciencia de los derechos y de las obligaciones que tiene, ¿verdad? Porque solamente eso nos puede sacar a que vayamos todos para adelante. Como ya hablamos también, creo que cuando hablamos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de equidad social, no significa que todos seamos iguales, nunca vamos a ser todos iguales, porque cada uno hace de sus oportunidades lo que puede y lo que quiere, pero sí que tengamos todas las mismas oportunidades, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra un poco esa justicia social de la que a veces se habla. No es andar regalando nada a nadie, es simplemente que la oportunidad sea la misma para todos. Entonces ese tipo de cosas son las que se buscan en realidad. Y todo el mundo vive mejor, porque si estamos como estamos ahora, el que tiene se enreja porque se muere de miedo y el que no tiene también sufre porque está mal, no tiene nada y está viendo lo que tiene el otro. Si las cosas fueran más equitativas, estaría todo mucho más tranquilo. Pasa un poco por ahí la cosa, en este aspecto, ¿verdad? Entonces, ahí vimos creo que vimos ya nuestros 3 poderes del Estado, ¿verdad? Medianamente, con plagueos incluidos y todo. Anexos. Hasta la municipalidad le agarramos por nuestra cuenta. Y lo mismo pasa con las gobernaciones, chicos. Así como hay municipalidad, varios municipios conforman una gobernación, sí, una gobernación. Y esa gobernación tiene un gobernador que es el ejecutivo y tiene una junta departamental que es el legislativo de esa instancia. Ahí también hay un tema en discusión hace bastante tiempo y que a mí me parece interesante. Generalmente se elige un gobernador y se elige una junta departamental, así como se elige un intendente y se elige una junta municipal. Hay gente que sugiere, y personalmente yo creo bastante razonable, que la junta departamental esté compuesta por los intendentes de las distintas intendencias, valga la redundancia, de ese departamento. Porque entonces hay más conexión. Esa conexión a veces es importante. Ustedes fíjense que en nuestro sistema, el vicepresidente, que normalmente se los acusa de floreros, en realidad tienen una función importante, que es la de ser el nexo con el poder legislativo. Pero en realidad nunca se da mucho eso en la realidad. De nuevo, en Uruguay y en Argentina, el vicepresidente es el presidente del Congreso, automáticamente. Entonces ahí vos ya tenés el nexo hecho, ¿verdad? Si el vicepresidente de la República es el presidente del Congreso, entonces vos ahí tenés la cosa bien interesante, porque además el presidente del Congreso solo no hace nada, porque tiene X número de senadores y X número de diputados, ¿se dan cuenta? Pero esa es una forma de enganchar un poco más a una instancia con otra. Es apasionante la política de Estado, realmente, ¿verdad? Y sería tan linda que se le hiciera bien, y no con a veces estas locuras que tenemos nosotros, y no solo nosotros, la mayoría, ¿verdad? La mayoría tiene su locura particular. Ustedes miren el país que miren y encuentran que hay cosas así muy, muy divertidas, vamos a decir, para no estresarnos. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo sobre esto que estuvimos hablando? A mí me encantaría escucharles. Alguna manito que se levante por ahí que yo vea, ya ahora me estoy fijando. ¿No? Nadie. ¿Algún micrófono que se abra? Tampoco. Ok. Bueno, entonces seguimos. Seguimos con un poco un pantallazo del ámbito histórico en el tema ambiental, ¿verdad? En el tema internacional ambiental, ¿verdad?
A partir de la reunión de Estocolmo 72, estamos hablando de casi 50 años atrás, que como les digo, si nosotros decimos casi 50 años, Dios mío, pero históricamente eso no es mucho. Entonces, en Estocolmo 72 se pasó a tener interés, o sea, se pasó a visibilizar la problemática ambiental. Antes no se le daba bolilla, nadie se estresaba mucho porque se corta un árbol más, un árbol menos, o lo que sea, tampoco había la contaminación espantosa que hay ahora, tampoco había la urbanización a nivel planetario que tenemos ahora. Todo eso fue aumentando, antes la gente vivía de una manera mucho más dispersa. Entonces, el impacto que se podía producir en el ambiente era mucho menor. La gente empezó a juntarse cada vez más en ciudades, digamos, concentradas, y entonces el perjuicio empezó a ser realmente más visible. Entonces, eso fue en el 72. En el 87, a ver un poco, es 15 años después, en ese 72 se había hablado de que tenía que ser realmente lo importante, lo ambiental, y que lo económico tenía que pasar a un segundo plano. 15 años después se dieron cuenta que ese tema no le entraba bala a nadie con ese tema, porque obviamente el punto de vista económico es importante en todos lados. O sea, no es malo preocuparse de lo económico, no tiene nada de malo. Simplemente tiene que ser una preocupación sobre lo económico decente, que no tenga que reventar todo, no es pisando cadáveres, sino que es haciendo la cosa de la mejor manera posible. Entonces, en ese año 87, 15 años después, se dieron cuenta que esa teoría de querer que lo ambiental sea la estrella no corría para ningún lado. Entonces, ¿qué pasó? Se reunió la famosa comisión Brundtland, que habrán escuchado más de una vez. Brundtland era el nombre de una ministra, creo que sueca o finlandesa o noruega, no me acuerdo, de uno de los países de allá arriba, que es la que presidió esa reunión, digamos, y era para tratar de ver la forma de implementar lo ambiental, pero asumiendo ya que nadie va a dejar de lado lo económico. O sea, tomando conciencia de que no se podía hacer eso de borre lo económico y me enfatizó en lo ambiental. Entonces ahí fue de ese grupo de trabajo donde surgió el famoso tema de desarrollo sostenible, que fue el que decidió juntar lo ambiental con lo económico, o sea, desarrollo económico con manejo adecuado de los recursos naturales, y se implementó también la equidad social, porque como decíamos, también se veía eso de que si yo estoy muy bien y vos estás muy mal, ninguno de los dos en el fondo vamos a estar bien. Tiene que haber un cierto equilibrio, ni yo tengo que estar, o puedo estar todo lo bien que quiera estar, pero siempre y cuando no esté perjudicando tu bienestar, y pueda a la vez estar haciendo que todo el mundo de alguna manera viva medianamente bien. O sea, ese yo vivo bien y no me importa qué pasa con el resto es el que en realidad hay que tratar de limar. Y si no se quiere limar por generosidad, por lo menos por egoísmo, porque el que está en la punta de la balanza tampoco está bien si tiene del otro lado un montón de gente que lo quiere ver muerto. Entonces se dan cuenta, aunque sea por egoísmo, hay que tratar de que haya una cierta equidad, o sea, igualdad de oportunidades para todos. Entonces, en esa comisión Brundtland del 87 es cuando apareció el tema del desarrollo sostenible. ¿Sí? Que quede bien claro que es desarrollo económico, sí, con manejo adecuado de los recursos naturales, eso quiere decir sin pasar sobre cadáveres, mares, ríos, bosques, etcétera, y con una equidad social, una igualdad de oportunidades para toda la humanidad. Es tratando, ya ellos en esa época vislumbraban de alguna manera que la cosa se iba a poner cada vez más fea, ¿verdad? Realmente, que es lo que de alguna forma está pasando. Entonces, ahí fue que se decidió tratar de darle énfasis a eso. Aparecieron también otros documentos, ese 87 fue antes de Río 92. Después, 87, 5 años después, vino la reunión de Río 92, que era la Cumbre de la Tierra, que fue la primera reunión universal, así multitudinaria, sobre el tema ambiental, que se hizo en Río de Janeiro, que duró creo que una semana o 10 días, y que fue así impresionante, fue como un corte en ese tema, ¿verdad? En Río 92 salieron un montón de documentos, ¿verdad? Salieron documentos sobre la desertificación, sobre el cuidado de los bosques, sobre el cambio climático, el famoso protocolo de Kioto, todas esas cosas que ya de hecho había empezado antes a tratarse, pero ahí se enfatizó más. Y como que se visibilizó la cantidad de problemas ambientales que habían, ¿verdad?
Y a partir de ahí se empezó a tratar de trabajar en eso. Se hizo un poco fue bueno, entre varios convenios que se hicieron. En el 97, 5 años después, se hizo la reunión de Río+5, que fue como vamos a revisar después de 5 años qué fue lo que pasó. Y ahí se vio qué cosas avanzaron, qué cosas no tanto. Una de las cosas que no avanzaron mucho y que no avanzó mucho nunca es que en esa primera reunión de Río 92 se había hablado del tema de proteger el ambiente y que la gente que, digamos, de los países más desarrollados invirtieran un 0,07, creo que era por ciento de lo suyo, de su Producto Interno Bruto, a favor de los países, digamos, más desfavorecidos, que de alguna manera, justamente porque no explotaban tanto sus recursos naturales, lo tenían mejor conservados. Entonces ahí aparecieron algunas cosas, como por ejemplo el tema de los servicios ambientales. O sea, yo, país rico, invierto muchísimo, o sea, estropeo mucho mi medio ambiente y crezco de una manera impresionante. Pero resulta que vos, país pobre, no tenés ni siquiera dinero para desarrollarte, entonces tampoco podés estropear tu medio ambiente, porque no tenés cómo manejarte. Entonces ahí comienzan a hacer esa venta de oxígeno. O sea, yo, país pobre, puedo conservar mis bosques, pero para que yo conserve mis bosques, vos, país rico, que estás usando y haciendo lo que querés, me vas a pagar. Entonces se compensa de alguna manera. Es como que la tierra decía de repente, bueno, acá estoy destrozando, pero si conservo esto, en el equilibrio general, en el equilibrio global, vamos a salir ganando todos. Eso se empezó a hacer, tampoco se hizo muy en serio, como muchas, por eso les decía que cuando hablamos de que la ley no siempre se cumple, no es solamente acá, es en general. Los países ricos nunca dieron todo lo que tenían que dar a los otros, ¿verdad? En realidad. Y bueno, la cosa empezó cada vez a verse más complicada. La deforestación avanza, pero así, de una forma impresionante en todo el planeta, no solamente acá, en todos lados. Bueno, mira, hay un famoso mapa de Paraguay que habrán visto alguna vez, donde mostraba ¿cómo se llama? La Mata Atlántica, la zona esa desde Brasil hasta casi terminando Paraguay, que era bosque puro. Y eso, a medida que pasaba, cada 5 años creo que se hizo, o cada 10 años se hizo la muestra, las fotos de la época. Era de terror, vos veías cómo avanzaba y al final quedan así unos puñaditos de bosques. Desapareció casi todo. Y eso no pasó solamente acá, pasó en muchos países. Uno de los primeros que se avivó con el tema de los servicios ambientales fue Costa Rica. Costa Rica llegó a un momento donde dijo, bueno, genial, nosotros no vamos a seguir creciendo en esto, pero ustedes nos van a mantener los bosques. Y se volvió un paraíso verde, ¿verdad? Pero muy bien pagado por los que tenían interés en que les sirviera. Obviamente ellos están más cerca de Estados Unidos. Probablemente ahí sí les habrán dado algún aporte más. Porque esas cosas se hacen muchas veces a nivel privado, ¿verdad? Entonces una empresa X, como parte de su responsabilidad social, le paga a alguien, etcétera, y así se va avanzando con el tema. Bueno, en medio de todo esto, en Río 92 y Río+5 aparecieron planes de trabajo, tipo la Agenda 21, por ejemplo, que fue un material interesante, creo que tenía 17 principios, algo así. Les puse los materiales en la plataforma. Después apareció la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra era un documento que en principio tuvo mucho impulso, que fue trabajada a nivel planeta, pero en serio. Yo les digo porque a mí me tocó ocuparme de la Carta de la Tierra en Paraguay. Y se hacían reuniones con los colegios, con las empresas, con las comunidades indígenas, con todo, para tratar de que el documento se conozca y que la gente aporte a ese documento. Una de las cosas que más me impresionó, y siempre cuento porque me pareció fantástico, es hablando con comunidades indígenas, salió una mujer y me dijo, lo que nosotros queremos saber queremos que alguien nos muestre el primer título de propiedad de la tierra que Dios le vendió a alguien. Porque eso no existe, la gente se fue apropiando, no es cierto que la tierra sea de nadie. Pues lo dijo con tanta convicción y obviamente mucho mejor de lo que les digo yo, que realmente me pareció impresionante y bastante real. Porque hablando en serio, de repente la gente empezó a crecer el mundo, a apropiarse de las cosas, qué sé yo, ¿verdad? No hay en realidad una venta directa del mundo que era de todos a que empezó a ser fragmentado y repartirse la gente, ¿verdad? Entonces, ella tenía como esa, iban aportando cosas. La idea era que la Carta de la Tierra fuera una especie
de documentos de recuperación de valores y de ética. Los valores y la ética son cosas que a veces suenan así como muy difusas, ¿verdad? Pero son importantes y se han perdido mucho a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, hoy en día de repente alguien, no sé, va a hacer algo que no esté correcto, que la ética en teoría no le permitiría, pero dice, bueno, está, no, nadie me ve o no le voy a afectar a nadie o no me van a pescar y lo hace. Eso es falta de ética, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cosas como esas, si la gente fuera más responsable de las cosas que tiene que manejar bien y fuera consciente, entonces estaríamos un poco mejor. Y un poco esa Carta de la Tierra era eso, una recuperación de valores y ética. En un primer momento tuvo mucha fuerza, después como que se fue diluyendo. Después algunos países la tomaron más en serio y comenzaron a manejar. Los españoles, por ejemplo, ellos tienen, así como nosotros tenemos gobernaciones, los argentinos tienen provincias, ellos tienen autonomías. Entonces, las distintas autonomías, no todas, iban adoptando la Carta de la Tierra y tenían su Carta de la Tierra particular. Lo mismo pasó con esa Agenda 21 que les digo. Hay países que empezaron a desarrollar su propia Agenda 21. Fue un movimiento interesante de tratar de tomar conciencia de la problemática y de tratar de evitar un poco en la situación que estamos ahora, que a nivel planetario es bastante trágica, ¿verdad? Bueno, entonces, después siguieron las reuniones mundiales, porque siempre hay gente que cuestiona, yo no sé si se acuerdan, ustedes son más chicos, pero Mafalda, por ejemplo, uno de sus chistes era, vamos a hacer una cena con caviar y faisán y qué sé yo, para comprar fideo y toda esa porquería que comen los pobres. O sea, hay muchas veces de fiestas y de reuniones grandes, teóricamente muy importantes, para paliar otro tipo de problemas a los que en realidad se le da migajas de lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces era un poco esa la crítica de Mafalda. Después se hicieron otras reuniones, se hizo Río más 10 en Johannesburgo, se llegó a hacer Río más 20 inclusive, ¿verdad? En el 2002. A lo que íbamos era, en el 1945, cuando se sacó la Declaración de los Derechos Humanos, que fue uno de los primeros documentos de Naciones Unidas y compañía, tu énfasis eran la paz mundial, obviamente porque era posguerras, los derechos humanos, que siempre tuvieron problemas, tuvieron antes y siguen teniendo ahora, y el desarrollo económico, que también es una realidad eterna. En el 72, cuando se hizo después la reunión de Estocolmo, esa que les decía que fue el inicio de lo ambiental, se le suma al problema de la paz, los derechos humanos y el desarrollo económico, el problema ambiental. Es como que se visibiliza, como le digo yo, el problema ambiental a partir de ese momento. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Después, como citando, les comento, se hizo una Carta Mundial para la Naturaleza, la Comisión Brundtland, que fue en el 87, en el 92 fue la Cumbre de la Tierra, 95 un taller en La Haya también que fue muy importante, después Río más 5, Río más 10, Río más 20, o sea, como que la problemática se fue analizando siempre, así como hay Hábitat 1, Hábitat 2, Hábitat 3, o sea, las reuniones internacionales sirven para visibilizar los temas, para tratar de comprometer a los países a determinadas cosas. A veces se firman en los papeles y después, llegado el momento de la verdad, no se hace. Ese famoso Escazú del que hablábamos hace un tiempo, que generó tanto lío en este país, que casi se suicidaron todos porque decían que a través del acuerdo Escazú, que lo que defendía era la transparencia, la participación y el aspecto jurídico, ¿se dan cuenta? Tres cosas totalmente diferentes. Según la gente que se rayó, eso iba a traer la enseñanza a los niños de colegio para ser gay, porque están traumados con ese tema, y iba a traer, no me acuerdo qué otra locura parecida. El tema del aborto, creo, algo así. O sea, nada que ver. Pero cada vez que hay algo que a la gente le da miedo, yo creo que en el fondo estas manipulaciones son hechas por gente que está defendiendo en realidad otras cosas. Solo que esas no las visibiliza, ¿verdad? Lo mismo que está pasando un poco ahora con este plan de la niñez. Que algunos lo ven como Satán y de nuevo vuelve a aparecer el aborto y el tema gay que no aparece ni por si acaso en el documento. Es como que es un cuco permanente que está atrás de otras cosas, ¿verdad? Y cada vez que algo no le gusta mucho, pum, sacan ese cuco y mueven la cosa y obviamente tienen poder, digamos, a través de la prensa y compañía y consiguen cosas increíbles, ¿verdad? Entonces es preocupante y por eso yo insisto tanto en los debates y en la capacidad de razonamiento de la gente. Y no el repetir como loro lo que se escucha por ahí. Es un tema que de verdad me preocupa mucho a mí.
porque me asusta, veo en grupos de gente que yo considero pensantes, cómo repiten como loro las cosas. O sea, es tan fácil engancharle a alguien. Si uno fuera perverso y manipulador, le puede convencer a la gente de lo que quiera, porque muy fácilmente la gente se deja convencer en nuestra sociedad y en muchas otras, no solamente en esta. Entonces, como le decía, iba avanzando el tema este de la... A lo que voy es que hasta esta cuestión de Escazú tenía que ver con los principios de la Agenda 21, ¿verdad? Ahora están en tratamiento, habrán visto, creo que les puse también en la página, los objetivos del milenio, que son 17 objetivos del milenio. Este grupo de gente que mete cuco con todas estas cosas también está contra el plan 2030 de objetivos del milenio. Les parece que es un cucú y hay un montón de maldades escondidas detrás de eso, que si uno analiza y mira, dioses, son cuestiones generales de bienestar para toda la humanidad. Se ocupa de la educación, de la salud, o sea, yo creo, siempre insisto por eso, hay que leer los documentos para poder hablar con criterio. Porque si no se repite lo que otra persona te lo dice. Algunos, digamos, sin mala intención, y otros que fueron los que cranearon con mala intención, ¿verdad? Entonces es muy peligroso. Por eso insisto, lean ustedes. Y por eso les protesté tanto con ese primer parcial, donde hubo gente que yo le quería retorcer el pescuezo, pero le quería retorcer el pescuezo haciendo una especie de ataque maternal, le voy a decir, porque tantas veces les digo, por Dios, piensen, leen, infórmense, hablen en vivo y en directo, y muchísimos pusieron un texto que decía una cosa y después, como ejemplo, daban la parte contraria. Que sí que no conectaron cerebro con mano. Entonces, a mí, esas son las cosas que me preocupan. Porque además, nuestro mundo se supone que está en manos de ustedes, que son los jóvenes que van a tener que llevar adelante el país. Por favor, corríjanse, no arrastren los defectos que tenemos nosotros como sociedad. Mejoren. Y para eso tienen que pensar e informarse ustedes. Acuérdense el famoso juego del teléfono cortado, que uno dice una cosa acá y a la otra punta llega cualquier cosa. No hay como estar informado en directo. Es sumamente importante. Alguna vez se van a acordar de mí. Bueno, entonces, estábamos con todos los ríos más 5, más 10, más 20, etcétera, que todo iba atrás del tema de la información con lo ambiental, digamos, básicamente. Entre las cosas que se decidieron, hay una acá, uno es el derecho a la precaución. La precaución es, eso se está viendo en miles de cosas. El tema de las famosas antenas o otro tipo de instalaciones, digamos, eléctricas que contaminan el ambiente. Pero entonces no terminan de aceptar oficialmente que contamina. Entonces, por eso fue que surgió en Río 92 la historia del derecho a la precaución. O sea, vos decís el glifosato y los elementos con los que fumigan las hojas son nocivos. Hay muchísimos casos de salud, digamos, afectada por eso, que hay pruebas, pero hay gente, la gente que defiende eso te dice que no es cierto. Entonces, por eso hicieron lo del derecho a la precaución. O sea, si yo sospecho que esas fumigaciones son malas, entonces por precaución, cuando hay una tendencia fuerte a mostrar que algo es malo, por precaución, cuidemos eso. Ese es el derecho a la precaución, que no se usa tampoco mucho. El derecho a la información es básico, porque justamente es lo que les estoy diciendo, y es la información en directo, diría yo. Estar realmente bien informados. O sea, vos tenés que, cuando hay algún documento que se está discutiendo o alguna cosa, por favor, tomate el trabajo de leer el documento. No le creas a la gente lo que te cuenta, porque cada uno te cuenta lo que quiere, o mejor dicho, lo que por ahí ya le contaron 10 cuentos atrás, y él ni sospecha, repite como loro creyendo que está en la razón, ¿verdad? Entonces, ese derecho a la información es básico, es muy importante para poder seguir avanzando como sociedad. Y el derecho a la participación también. Porque por eso a veces les digo, critíquenme si algo no les gusta o lo que sea, ¿verdad? O sea, es muy importante participar, porque entonces si conoces tus derechos y tus obligaciones y sos una persona participativa y estás informado, ¿cuántas cosas se podrían evitar o hacer de la manera correcta? Pero resulta que si uno no está informado, ¿verdad? Ni siquiera se preocupa mucho de tener, así como les digo, la información directa, entonces va repitiendo errores de otros. Y es muy trágico y las consecuencias son muy trágicas. Entonces, eso era también, por supuesto, mucho énfasis le daban a la educación y a la salud, ¿verdad? Que es cierto, casi todos los problemas que tenemos
se basan en cuestiones de educación y mucho en salud también. No se olviden que hay una primera etapa que está comprobado, según dicen los que saben de eso, de que en esa primera etapa del niño, si no está bien alimentado, ya desarrolla una especie de deficiencia a nivel cerebro, que hace que no pueda, viste que hay gente que parece que vos, Dios mío, no puede ser que no entienda. Bueno, y hay gente que no entiende y no puede ser que no entienda. A lo mejor tuvo problemas en su primera etapa de vida, donde no recibió todos los nutrientes y cosas que tenía que recibir. Entonces es importante ocuparse de esa cuestión de la salud desde el inicio, desde que, antes de que la persona exista, digamos, desde la maternidad, hay que ocuparse para que ese niño que van a nacer después pueda estar medianamente cuidado. También se ocuparon del tema de la vivienda y del agua. Esas son dos cosas súper importantes. La vivienda es muy importante y el agua es básica para la parte de saneamiento. Si nosotros no tenemos acceso al agua y a agua medianamente sana, es una tragedia. Y cualquier cantidad de enfermedades se vienen por eso. Eso vimos cuando hablamos de saneamiento ambiental. Después de que otra cosa era, y por supuesto la energía, que también es básica para el desarrollo, y la agricultura, ¿verdad? Obviamente. Es también vital de todo esto que se analizó tener un poder judicial independiente, es lo que comentábamos hoy al iniciar. Un poder judicial independiente, alguien que realmente desde sus conocimientos, porque nosotros de repente podemos opinar y interesarnos en los temas y entusiasmarnos, pero obviamente se supone que los juristas estudiaron para eso y conocen a más profundidad todo eso, ¿verdad? Entonces, si esa gente es independiente, vale oro. No gente que se venda por un chicle, como digo yo, y resulta que de repente te resuelven cosas como no tiene que ser. Porque el Poder Judicial no es independiente, tiene que ser independiente. Es básico para el buen funcionamiento de una sociedad eso. Procesos democráticos transparentes. De eso parece que no necesitamos ni hablar. Es obvio que tiene que haber procesos democráticos transparentes. La transparencia es básica para todo. Prensa libre e independiente también. Nosotros acá leemos la prensa. Yo hace rato que no leo, les confieso, hoja, diario escrito, prensa escrita. Sí en internet reviso, ¿verdad? Pero ese placer de ojear el diario, que es tan divertido, en realidad hace rato que no me doy el tiempo. Pero vos ojeás 4 diarios y tenés 4 países. O sea, porque los intereses están muy guiados, ¿verdad? Entonces la prensa libre e independiente, la que te dice lo que piensa sin miedo a que nadie se ofenda y que no le tiene miedo a nada ni a nadie, porque está convencido que lo que expresa es correcto, ¿verdad? Y que no está vendido al oro de nadie, eso vale oro, ¿verdad? Para el desarrollo de una sociedad. Y también ser consciente de que la inmunidad, no la impunidad, es importante. Y ahí entra el tema ese famoso de los famosos fueros de los congresistas. Los fueros fueron hechos, o sea, el concepto básico del fuero es para que el congresista pueda decir lo que tiene que decir sin que nadie le pueda demandar por eso, porque ellos a veces deberían poder hacer denuncias muy importantes y no tendría que tener miedo de ser demandado por eso. O sea, el fuero parlamentario es para que el parlamentario pueda actuar libremente sin peligro de ser juzgado en su función parlamentaria, pero en su función parlamentaria, no en su vida privada y sus estafas privadas, que es como acá se usa. Y yo no me acuerdo si pusimos o no ya el ejemplo, pero que tuvimos una prueba muy palpable últimamente, que cuántos parlamentarios a los que debería sacarse del fuero para que puedan ser juzgados en delitos comunes, no se hace. Y sin embargo, a esta parlamentaria que dijo lo que pensaba en el Parlamento, o sea, en su función parlamentaria, dijo que había, qué sé yo, no me acuerdo más ni qué es lo que dijo, pero dijo una cuanta cosa que pensaba, le suspendieron. Ella en su función parlamentaria teóricamente podía decir lo que quería. Sin embargo, ¿qué demostró el equipo de gente que tenemos? Que si vos lo haces en tu función parlamentaria, se te puede castigar. Y si lo haces en tu delito privado, estás protegido. Exactamente lo contrario que dice el concepto del término. Entonces, esas deformaciones son las que son peligrosas y nos llevan a mucho mal. Entonces, pues, ser conscientes de que la inmunidad es una cosa, pero la inmunidad no tiene que ser impunidad. Además, otra de las cosas en las que se insistió en todo eso, en todas esas reuniones, es en el ahorro, la capacidad de ahorro y en la igualdad de oportunidades. Esa capacidad de ahorro a veces en sociedades de las nuestras, donde la gente apenas sobrevive, se hace bastante difícil, ¿verdad? Pero si tuviéramos
salud cubierta, educación cubierta, etcétera, etcétera, sí podría existir una mínima capacidad de ahorro de repente. Si nosotros no tuviéramos que pagar la salud porque la salud es buena, o no tuviéramos que pagar la educación porque la educación es buena. Lo que pasó durante miles de años en el Uruguay. Y ahí tenemos hoy lo que fue Uruguay, por ejemplo, como reacción a esta peste misma, a esta caracha, como le digo yo, al COVID, y lo que fuimos nosotros y lo que fueron otros países. O sea, donde de repente las cosas... Uruguay siempre tuvo salud de primera y educación de primera gratuita. O sea, poca es la gente en el Uruguay que iba a un colegio privado o que iba a un hospital privado, porque la salud y la educación eran excelentes. Entonces, esas son las cosas y esa es la igualdad de oportunidades, o sea, que todos tengan acceso a lo mismo. Creo que comentamos ya en alguna ocasión que nosotros acá, eso tenemos en las comunidades, en las colonias menonitas. Ellos tienen un pago de impuestos proporcional a sus ingresos. Todos pagan, cada cual acorde a sus ingresos, pero digamos, la salud y la educación están disponibles para todos por igual. O sea que el que recibe menos paga menos, el que recibe más paga más, pero todos tienen acceso a lo mismo. Eso es un poco el esquema europeo también, ¿verdad? Que es como un poco más justo, en realidad. No se trata de sacar nada a nadie. Yo no soy de las que creo que haya que eliminar la propiedad privada ni cosas por el estilo, en absoluto. Creo que simplemente hay que respetar una cierta igualdad de oportunidades para que todos, al contrario, puedan mejorar su forma de vivir. No hace falta estropearle la forma de vivir a nadie. Yo creo que no pasa por llevar para abajo, sino de tratar de ir todos para arriba. Después, otra cosa que hay que tener clara también es que las responsabilidades. La responsabilidad es tanto individual como familiar, como comunitaria, local, nacional, internacional, etcétera, según el tema que se esté tratando. Pero hay que ser responsable. Y después, acá también hablaba de que entre los documentos que se han analizado, como les dije, estaba la Agenda 21, la Carta de la Tierra, Tratado de Cambio Climático, Biodiversidad, tratados alternativos, lucha contra la corrupción y la fuga de capitales. Ese es otro tema también, que va más con los economistas, pero que algo manejamos. El militarismo y las armas nucleares también son cosas que se trataron de manejar en estos encuentros internacionales. O sea, no es que no haya, pero tampoco de una forma obsesiva con cara de negocio, como digamos, ¿verdad? Porque sabemos que el tema de las armas también es un negocio. Batallas contra el racismo. Eso también se hizo mucho hincapié. El tema del racismo es tremendo, ¿verdad? A nosotros a veces no nos damos cuenta porque de repente nos tocó ser blancos y entonces no es el tema de que si sos negro, que si sos oriental, que si sos negro, no nos toca. Pero el racismo es tremendo. El tema de las migraciones es algo que también hay que aprender a respetar, porque migrante no es el que quiere, es el que necesita. Hubo épocas en donde los migrantes fueron por cuestiones económicas, ahora hay migrantes por cuestiones climáticas, hay migrantes por guerras, hay migrantes por infinidad de cosas, por cuestiones religiosas. Hay tantos motivos para que haya migrantes. O sea, el migrante no es un ser culpable de algo, es una víctima de algo. Entonces hay que ser como más generoso con todo eso, ¿verdad? Está el tema de la seguridad alimentaria y en eso tiene mucho que ver el tema del desarrollo de la agricultura, digamos, saludable de alguna manera. Después aspectos éticos, eso ya dijimos, ¿verdad? Y el concepto de desarrollo sostenible que se insistió mucho. A ver, no, también se insistió mucho en esta temática con la producción limpia en la industria. Los industriales, cuando no es que sean los monstruos que a veces nos pintan. Yo como experiencia tengo, cuando estando en la Conaderna, sacamos, digo, porque fue una cosa que salió de la Conaderna, la ley 716, que es la que castiga los delitos contra el medio ambiente, y es una de las que ahora se está usando, o se estaba usando en inicio con la cuestión de salud. Esa ley, por ejemplo, se decidió, se trabajó en la Conaderna, pasó las dos cámaras, se pasó al Ejecutivo y el Ejecutivo vetó esa ley, ¿verdad? Volvió a senadores, que era la Cámara de Origen, y tanto senadores como diputados tuvieron la cantidad necesaria de votos y se le dejó de lado al veto del presidente y la ley se promulgó, se tuvo que promulgar pese al presidente. Ahí es donde yo le decía que nuestro sistema permite una cierta democracia en ese tipo de cosas. En esa ley, por ejemplo, se tratan un montón de temas que tampoco se cumplen. Por ejemplo, la quema de basura está prohibidísima en esa ley. Tiene cárcel, multa, 1000 cosas.
La gente quema alegremente todo. Este año casi nos incendiamos, el año anterior también. A veces quema para cambio de uso de suelo, pero a veces quema de basura que se va derivando en otras cosas, ¿verdad? Entonces y otro punto que también se insistió mucho es en la reutilización de los productos y el reciclaje, ¿verdad? Ambas cosas. En el tema de la reutilización, el otro día hablábamos, yo no sé si fue en esta materia. ¿Vos te acordás, Gloria, cuando empezamos a hablar de que se estaba poniendo de moda? Sí, acá fue, ¿verdad? No recuerdo bien este. Sí, sí, acá Que hablamos hablamos del del tema príncipe de la Carlos y todo. ropa, sí, la Sí, segunda acá fue. mano, el Acá tema fue, de exactamente, uso la segunda de mano. Sí, productos de segunda mano, así sí. mismo, es la reutilización, el reciclaje y de repente no es ese uso y tiro, ¿verdad? Tratar de desechar un poco ese tipo de conducta. O sea, todas esas cosas de alguna manera tuvieron un origen visible en todas estas reuniones desde el año 72 en adelante. Bueno, también tratar de eliminar el cortoplacismo que tiene que ver con eso que estamos hablando de la segunda mano. No es uso, tiro y mañana otra cosa, no, es como tratar de hacer las cosas más pensadas. Después, que a ver si quedó otro tema, participación responsable, ya hablamos de eso. La importancia de la descentralización también se trató en esas reuniones. Porque la descentralización, si bien hay enemigos de la descentralización, eh, personalmente yo creo que es positiva. Ustedes fíjense, si cada gobernación maneja sus recursos, para empezar, como que se desarrolla una especie de competencia saludable en que todos quieren de alguna manera destacarse como buenos. Cuando empezaron las gobernaciones acá, yo no sé si se acuerdan, en el Chaco, una de las gobernaciones, no me acuerdo de cuál de los sectores del Chaco, hizo un trabajo brillante, pero brillante, brillante. De repente hay otras que se deslizan un par de billetes entre los dedos, porque ese es un mal generalizado. Pero para eso también están los controles ciudadanos que tiene que haber a medida que la gente conoce más sus derechos. O sea, es un poco una tarea de todos. A veces también es muy fácil decir, ellos roban, pero resulta que nosotros tampoco controlamos ni hacemos lo más mínimo para tratar de revertir las cosas. Entonces ahí entra un poco también la responsabilidad, tanto de la individual como de la colectiva, ¿verdad? Y después, ¿qué otro tema? Bueno, básicamente era eso, y como que el norte principal era armonizar lo económico con la defensa de los recursos naturales. Un poco ese es un pantallazo de lo que fue el movimiento ambiental saliendo a la luz, digamos, desde hace casi 50 años. Bueno, a ver, ¿qué me cuentan ustedes? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna cosa? Hoy ya están cansaditos. A ver, tengo un tecito por allá. Que por supuesto ya está frío. ¿Está todo clarísimo? Ninguna mano levantada. Gloria, ¿algo que quieras agregar? ¿O alguno de los chicos? Mira, agregar nada. Siempre me fascina, ¿verdad? Tu capacidad de síntesis, admirable, porque es realmente un pedazo interesante de la historia. Y nada más que decirles a los chicos que hoy se pudo ver, ¿verdad? Pudieron ustedes tener esta exposición tan interesante de cómo el aspecto ambiental, ¿verdad? En todo el mundo tomó protagonismo en los últimos años y se viene trabajando en eso de diferente manera. Por eso también la tarea era, ¿verdad? La Carta de la Tierra, el Protocolo de Kioto, porque son, imagínense, son dos titulitos dentro de todo el pantallazo que dio y la profe Estela, de manera que ustedes tengan presente que así como ya vinimos haciendo, pueden echar mano a Google o cualquier plataforma, ¿verdad? Para investigar. Hay demasiados recursos con la informática ahora. Entonces, todos estos títulos que es interesante para estar informados, saber de qué se trata y que nosotros no somos una isla como país y que estamos conectados con el mundo a través de todos esos tratados. La parte legal es excelente, como dijo la profe Estela, solo nos falta cumplir. Se imaginan, solo, entre comillas, ¿verdad? Y bueno, nada más que ojalá les sirva todo esto que nosotros estamos desarrollando como materia, que tal vez ustedes se hayan imaginado otra cosa dentro de lo que era paisajismo 2, pero la parte ambiental es demasiado importante para que
nos ocupemos en esta etapa, nuestra formación, la etapa que ustedes están teniendo ahora, para llegar a ser unos profesionales brillantes en donde les toque trabajar, donde les toque actuar, respetuosos de todo, ¿verdad? Y bueno, ojalá les sirva, y esto es un pantallazo que, les digo, la profe Estela es brillante para eso, y aparte que ella trabajó en esto a nivel local, y yo sé que se fue a muchos encuentros internacionales también, participó por Paraguay, así que realmente es un lujo poder escuchar de primera mano la información. Y bueno, gracias Estela, y a los jóvenes también, que ojalá puedan ellos, en la medida que les quepa, contribuir para esto del cuidado del planeta. Bueno, entonces, si es así, les liberamos para que puedan ir a poner la clase, el trabajo práctico, colgar en la hoja, o prepararse para el proyecto, o descansar un poco. ¿Ok? Sí. Entonces nos encontramos, les iba a decir, la próxima clase es el parcial. Yo les voy a poner de nuevo habilitado desde la 1 hasta las 4 para que ustedes puedan entrar a rendir, ¿ok? Y les pido, por favor, piensen ustedes solitos, denme ese gusto, ¿ok? Bueno, chao, chicos. Bueno, chao. Apaga tu grabación. Ay, cierto, gracias. ¿Dónde está? Se me fue acá. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao.